Hola chicos, yo soy la profe Esmeralda y vamos a estar hablando un poquito más sobre los estados de agregación, también llamados estados físicos. Pero, ¿qué son los estados de agregación? Los estados de agregación de la materia son una forma de definir el comportamiento de las moléculas que forman una sustancia compuesto. Así pues, sabemos que todo el universo está formado por materia y puede encontrarse en 3 estados de agregación. Estos son el sólido, líquido y gaseoso. Las propiedades de los estados de agregación serán su masa, volumen y forma, y dependerán de las uniones que se establecen entre las diferentes moléculas, la fuerza de unión entre las moléculas, pero además entra en juego el movimiento de dichas moléculas que no son visibles a simple vista. Este movimiento, a su vez, depende de la temperatura y aumenta proporcionalmente, es decir, a mayor temperatura, existe mayor movimiento. Y precisamente la física esto intenta estudiar el comportamiento que tienen las diferentes sustancias ante cambios de temperatura y presión. Estado sólido. De este tenemos que sus propiedades son masa constante, volumen constante y forma constante. Entre sus características encontramos que sus partículas tienen una gran cohesión y es por ello que son capaces de adoptar formas bien definidas. Además, sus moléculas se encuentran ordenadas y perfectamente juntas. Algunos ejemplos de este estado son el diamante, la guitarra, el lápiz, la mesa, entre muchos más sólidos. Las propiedades del estado líquido tenemos que la masa es constante, el volumen es constante, pero ahora vemos que su forma será variable. En el estado líquido tenemos un fluido incomprensible, pues su volumen aguanta hasta un rango bastante elevado de presión y las moléculas del líquido se mantienen unidas entre sí mediante enlaces intermoleculares. Tenemos por ejemplo al agua, que tiende a adoptar la forma del recipiente, pero no se expande ni se dispersa para llenar cada espacio del contenedor. Y tal vez puedas decirme, profe, el agua yo sí la puedo dispersar cuando muevo la botella, pero no hay que confundir el movimiento con la dispersión. En realidad lo que el agua está haciendo es desplazándose de un lugar a otro dentro del contenido de la botella. Pero dispersión en realidad es tomar el espacio, y esto lo vamos a ver con los gaseosos. Las propiedades del estado gaseoso serán masa constante, volumen variable y forma variable. Entre sus características encontramos que son fluidos altamente compresibles. Además, se presentan a grandes cambios de densidad cuando la temperatura y presión cambian, y sus moléculas no forman enlaces entre sí. Un ejemplo del estado gaseoso pueden ser los globos, las nubes y el aire. Un cambio de estado consiste en pasar de un estado de agregación de la materia a otro en una misma sustancia o compuesto, y el cambio se produce debido a una modificación en la temperatura o la presión. Cada compuesto o elemento químico va a requerir de diferentes condiciones de temperatura y presión para cambiar de estado físico. Los procesos mediante los cuales una sustancia cambia a otra reciben diferentes nombres dependiendo del estado en el que estamos al estado al que vamos. La evaporación es cuando pasamos de líquido a gas y esta tiene 2 variables. La número 1 es la vaporización, cuando la evaporación tiene lugar solo en la superficie del líquido. Y un ejemplo de esto es el alcohol que usamos en las manos. En cuanto este alcohol entra en contacto con nuestras manos, comienza a vaporizarse. Un ejemplo más sencillo es el vapor que sale de la comida caliente. Cuando la sirves en tu plato, comienza a subir como una especie de gas. Ese gas es la vaporización. Ahora tenemos la ebullición, que es cuando el líquido se encuentra a la misma temperatura y está cambiando de estado. Un ejemplo de esto son las burbujas que se forman cuando ponemos a hervir agua para nuestra rica Maruchan. Estas burbujas se deben a que la temperatura se está manteniendo constante. La sublimación, que consiste en pasar de sólido a gas directamente sin pasar por el líquido. Un ejemplo de esto es el hielo seco, que si lo tomas en tu mano, comenzará este sólido a convertirse a gas sin derretirse. La condensación es cuando pasamos de gas a líquido y la temperatura a la que tiene lugar es el punto de ebullición. Por ejemplo, cuando pones a calentar la comida y al levantar la tapadera miras unas gotitas de agua, es porque el gas ha pasado a ser un líquido. Eso es la condensación. Ahora tenemos la cristalización,
que es pasar de un gaseoso a un sólido sin pasar por el estado líquido. Es por eso que se le llama sublimación inversa. Y como ejemplo tenemos a los copos de nieve, que en realidad al principio son gas, pero conforme van cayendo se van formando sólidos, sin pasar o sin hacerse agua en el proceso. La solidificación consiste en pasar de un líquido a un sólido mediante el enfriamiento, es decir, la ausencia de la temperatura hace que un líquido se vaya endureciendo o solidificando. Un ejemplo de esto son los hielos de la nevera. Primero, comenzaste con tu portahielos llenándolo de agua. Tuviste un líquido. Cuando lo metiste a la nevera y dejaste pasar un rato, se convirtieron en hielos. A este proceso se le llama solidificación. Por último, tenemos la fusión, que es pasar de un estado sólido a un estado líquido. Esto va a depender mucho de la temperatura o del punto de fusión. Esta temperatura es a la que cambia la sustancia, pero va a depender la sustancia. Un ejemplo es el chocolate que olvidaste en tu mochila. Ya para cuando recuerdas y lo sacas, está hecho todo un líquido. Cuando un sólido aún no se convierte a un líquido, quiere decir que su temperatura no ha cambiado, más bien se ha mantenido constante su punto de fusión. Es decir, que la energía se está concentrando en separar las uniones y no en darles mayor velocidad, lo que hace que aumente la temperatura. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que dejas un hielo al sol. El hielo se va a ir derritiendo a su ritmo. Eso quiere decir que la temperatura se ha mantenido constante. Pero ¿qué pasa si el hielo lo metes a una cacerola y subes la velocidad? Aumenta la temperatura y se derrite el hielo más rápido. ¿Comprendes? Hasta aquí llega este video. Solo te quedará a ti estudiar un poquito más sobre el plasma para completar tu cuadro. ¡Hasta luego!